Bueno, entonces la distribución, vamos a volver ahí, ¿verdad? Hablamos del transporte que muchas, como lo había mencionado antes, muchos fármacos se tienen que unir a ciertas proteínas para poder llegar a donde tienen que llegar para hacer su absorción. Y hay ciertos compartimientos especiales que tenemos que tener en cuenta acá, como que son los capilares. Los capilares tienen una forma distinta. Cuando ustedes estudiaron anatomía habrán visto, ¿verdad?, de que las venas tienen una forma anatómica, las arterias tienen otro y los capilares tienen otro. Entonces esto es un sitio también de distribución diferente, y así también lo son el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, el compartimiento intracraneal. ¿Por qué? Porque en este nivel existe lo que se llama la barrera hematoencefálica, donde hay una relación desde el capilar hasta el espacio intersticial en donde se encuentran las glías y las neuronas. O sea, si ustedes ven, hay una relación entre el torrente sanguíneo y llega al espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, y hay una barrera para llegar en contacto con lo que son las neuronas y las glías. Y en este sitio hay ciertos espacios donde, o sea, hay plexos coroides donde hay una absorción, y hay también algunas membranas ependimarias en donde existe ese tránsito de difusión de agua y solutos. Entonces, son sitios especiales porque hay ciertos medicamentos con cierta composición química nomás que pueden hacer el paso hacia estos locales. En la cinética de distribución existen modelos, ¿verdad? Y estos modelos van a ver que existen diferentes con algunas drogas. Existe el modelo monocompartimental, que significa que uno le administra, que es la imagen que pueden ver a la izquierda arriba. Uno le administra el fármaco y ese fármaco logra una distribución rápida y uniforme por todo el cuerpo. El modelo bicompartimental, ¿verdad? Perdón, tricompartimental, que es este, que ven abajo a la izquierda, que tiene 3 tiempos, por decirlo. O sea, uno administra, este fármaco se difunde a los órganos que tienen buena irrigación, y en un tercer tiempo hay una distribución equilibrada en todo el organismo. Y el modelo tricompartimental, que es el que está arriba, a la derecha, usted administra en el fármaco, ese fármaco hace una irrigación a los órganos que tienen buena irrigación. Después, en un segundo tiempo, hay un equilibrio en la distribución. Y finalmente hay una acumulación continua en los órganos en donde esta droga se fija fuertemente. ¿Por qué le mencionamos esta cinética de distribución? Porque después van a leer, ¿verdad?, que, por decir, un quimioterápico, le va a decir, es un fármaco de modelo tricompartimental en su distribución. Significa que queda acumulado, fijado en algunos órganos. Existen factores que alteran la distribución, ¿verdad? Vimos ya que hay factores que afectan la absorción, hay factores que alteran el metabolismo, que alteran la eliminación, y ahora también hay factores que alteran su distribución. Y acá lo que más va a alterar es la alteración en el volumen real del cuerpo, por ejemplo, si hay un aumento de peso, si hay una insuficiencia cardíaca, si hay alteración en la barrera hematoencefálica, si el paciente está con edema, si hay derrame pleural, si hay ascitis, y también la alteración a la unión de las proteínas. ¿Por qué? Porque existen etapas en la vida en donde uno, por ejemplo, recién nacido y el anciano, tienen distintas concentraciones de proteínas, y también algunas patologías como la enfermedad renal o la enfermedad hepática producen hipoalbuminemia. Así también hay factores fisiológicos y patológicos que pueden alterar las proteínas plasmáticas. Como habíamos hablado ya anteriormente, hay fármacos que tienen que estar unidos a proteínas para unirse a su receptor o para pasar a través de ese receptor. Así también hay fármacos que tienen que permanecer unidos a ciertas proteínas para durar más tiempo en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, obviamente, todas las patologías que alteren a estas proteínas plasmáticas van a alterar la distribución del fármaco. Y ahí les menciono, de acuerdo a las proteínas, cuáles son algunos factores que alteran eso. Por ejemplo, la albúmina puede alterar el absceso hepático, la cirrosis, la cirugía,
el embarazo. Y como dato clínico, les cuento que anteriormente la albúmina se usaba para medir el nivel nutricional de una persona, pero se vio que la albúmina variaba mucho con los procesos. Yo puedo hoy tener una infección urinaria que me causa una sepsis, me mido ese valor de albúmina y va a variar ahora que dentro de 7 días cuando yo ya esté con los medicamentos y ya esté superando esa sepsis. Así también hay otras proteínas como la alfa-glucoproteína, ahora si uno consume anticonceptivo varía, si uno tiene un síndrome nefrótico, si tiene una artritis, y las lipoproteínas también varían, por ejemplo, si uno está con un hipertiroidismo o sufrió algún traumatismo, es diabético. Entonces pasamos a hablar después de la distribución a lo que es el metabolismo de los fármacos. La mayoría de los fármacos se metabolizan en el organismo humano y genera un metabolito activo que es el que va a hacer su acción y un inactivo. La cantidad de estos metabolitos depende del patrón genético de cada individuo. O sea, hay gente que va a metabolizar más y gente menos. La mayor parte de este metabolismo se produce en el hígado, pero también puede ocurrir en el riñón, el pulmón, en la sangre, y también hay fármacos que tienen su metabolismo en más de una parte. Se puede metabolizar a nivel hepático y renal, por ejemplo. Este metabolismo hace por reacciones de fase. La fase 1 es la fase que convierte las sustancias que van a ser eliminadas en más polares y más hidrosolubles. Esto puede pasar por oxidación, por reducción, por hidrólisis, y generalmente está involucrada la citocromo P450, y esta fase produce radicales libres, que generalmente pueden ser tóxicos. Y no siempre tóxicos a nivel de producir una intoxicación, sino que recuérdense que los radicales libres hacen cambios a nivel celular que pueden hacer una oxidación, por ejemplo, en la célula. Y en la fase 2, el fármaco que viene de la fase 1 generalmente hace un acople, o sea, se une a un sustrato, aumenta su tamaño y hace, ¿qué pasa con eso? Que eso se puede eliminar más fácilmente. Y esta reacción de fase 2 generalmente es una fase que requiere energía y puede seguir la misma ruta que sustancias endógenas. Por ejemplo, para hacer un equilibrio del pH del cuerpo, recuerden que el cuerpo tiene que producir moléculas de bicarbonato a nivel renal y produce CO2 a nivel pulmonar para hacer ese equilibrio, ¿verdad? O sea, el equilibrio del pH del cuerpo está producido entre una interacción entre el riñón y el pulmón. Entonces, a medida que el cuerpo va haciendo esa eliminación de las sustancias endógenas para mantener el equilibrio del cuerpo, al mismo momento puede estar haciendo la eliminación de fármacos que uno toma. Y generalmente, ¿por qué les menciono esto? Porque puede ocurrir competencia. Entonces, sobre todo en un paciente donde hay algún problema renal, entonces ahí uno tiene que tener cuidado si ese fármaco tiene una eliminación renal, y generalmente tiene que hacer un ajuste de la dosis. Los factores que alteran el metabolismo pueden ser la edad, sobre todo las edades extremas de la vida, los bebés, los ancianos, la alteración en el flujo y la circulación del cuerpo, por ejemplo, no es lo mismo el metabolismo de un paciente con una insuficiencia cardíaca, en una embarazada. También los inductores enzimáticos, en este caso, sobre todo los inductores enzimáticos, tenemos que ver fármacos o sustancias que aumentan la actividad metabolizante, porque las consecuencias pueden depender del efecto del inductor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno puede estar tomando un medicamento que exprese más a la citocromo P450, entonces le da otro medicamento que se absorbe a través de la P450 y ese medicamento va a tener mayor acción. Eso suele pasar, por ejemplo, por decir, si uno tiene un anticonvulsivante, ¿verdad? Se da también el caso del efecto contrario. Hay que tener cuidado que no tenga interacción con otros medicamentos porque muchas veces hay algunos anticonvulsivantes que son inhibidos por otras drogas y uno le da la otra droga y al final el anticonvulsivante no sufre el metabolismo que tiene que sufrir, no es efectivo y el paciente termina teniendo igual su convulsión, ¿verdad? Y las fallas o insuficiencias en los órganos encargados también de producir el metabolismo. Les voy a dar un ejemplo. Si uno
generalmente los pacientes diabéticos, ¿verdad? Tienen limitado la toma de metformina cuando tienen una falla renal. ¿Por qué? Porque el metabolismo de la metformina es en parte hepático y en parte renal. Entonces, como le dije, cuando uno hace el metabolismo genera un metabolito activo y uno inactivo, y ese inactivo puede ser tóxico. En el caso de la metformina, ese metabolito inactivo puede producir una acidosis láctica, que en el caso de que uno tenga una falla renal, ese metabolito va a permanecer más, entonces en vez de generar un efecto beneficioso para el paciente, nosotros le podemos producir una acidosis láctica. Y la última vía de la farmacocinética es la vía de la eliminación. La eliminación del fármaco del organismo se puede realizar por varias vías. Generalmente son las mismas vías que eliminamos líquido en el cuerpo, son las vías que se puede eliminar el fármaco. Y ahí entra orina, lágrimas, saliva, leche materna, bilis, sudor. Hay algunas sustancias que son volátiles que se pueden eliminar también a través del aire expirado, o sea, a través del pulmón. También se pueden eliminar a través de las heces, en algunos casos, algunos fármacos que no se absorben, o a través de la bilis y después son eliminados ahora por las heces. De todas estas vías de eliminación, la más importante es la vía renal. ¿Por qué? Profe, Sí. perdão interromper, mas é que a gente tem outra aula agora. No hay problema. Vamos a dejar entonces hasta acá la parte de eliminación. Vamos a tener la farmacocinética 2 y ahí vamos a hacer rapidito esta parte y después continuamos con la segunda parte. ¿Está bien? Está bien. Profe, antes que se corte, Sí. ¿cuál es el libro? El Flores. Farmacología de Flores. Bueno, profe, gracias. Si ustedes no tienen el libro en forma impresa, no sé si ustedes tienen mi número, pero el delegado me puede escribir. Yo tengo el libro en forma de PDF, entonces le puedo pasar a él y pueden imprimir, porque yo les sugiero imprimir, porque es un libro de más de 1000 páginas y en el formato que yo tengo es un formato para que sea impreso, porque si no le salen muy chicas las letras, ¿sí? Entonces el encargado puede escribirme, yo le paso a él y ven si hacen la impresión o se pasan el PDF. Hola, profe. Buenos días. Buenos Yo soy el días. delegado, un placer. Igualmente. Sí, se puede escribir el número en el chat para que yo pueda salvar su contacto, porfa, en privado. Sí, ahí les... Y así le contacto. Voy a salir acá. Ahí, te envié. Está bien, voy a salvar y enviar un mensaje. Bueno. Gracias, Entonces, profe. a ustedes. Nos vemos el próximo martes.